La ciudad de Offenbach del Meno, en el estado federado alemán de Hesse, vio nacer a Philipp Mainländer, seudónimo de Philipp Batz, el 5 de octubre de 1841, bajo lo que él posteriormente consideraría como una violación conyugal, refiriéndose a los forzados casamientos de su abuela y su madre. Su abuela, cuenta, desarrolló por ello un temple rayano en lo místico, con nostálgicas visiones y presentimientos interiores. Catarina Luise, su madre, no quedándose atrás, hizo siempre alarde de un carácter melancólico. De ella, dirá Mainländer en su biografía, heredó el temperamento saturnino. De 6 hermanos que eran, 3 se suicidaron. Estudió en la Realschule de Offenbach, su ciudad natal, enclavada a orillas del río Meno. Su seudónimo procede de la región en que creció. De los 15 a los 17 años permaneció en una escuela de comercio de Dresde. Su formación en ciencias químicas estuvo desde un principio prevista por su padre, Georg Wilhelm Batz, dueño de una fábrica de cueros. El destino de Philipp estaba sellado. Sería un científico que contribuyera a la economía familiar mediante la perfección de la práctica en curtido de cueros, la mezcla de colores y tinturas, etc. En 1856, por consejo del conocido escritor, jurista y poeta Karl Gutzkow, amigo de la familia Batz, se fue a vivir a Dresde, ingresando en la escuela de comercio, junto al Dr. Heissig, el profesor que más influyó en su formación intelectual. De esta formación práctica, Mainländer dirá que contribuyó, y cito, a prepararle mucho mejor que todas las universidades del mundo. A orillas del Elba, mientras el profesor Heissig trataba de persuadir al padre para que Mainländer pudiese estudiar una carrera humanista, tomó clases de arte y estética a cargo de Hettner, visitó museos, entre ellos el famoso Gemäldegalerie, y se convirtió en un asiduo de los teatros. Ese mismo año, 1858, Mainländer emigrará a Nápoles, Italia, a fin de realizar una pasantía de comercio. En su autobiografía escribirá que allí pasó los 5 años más felices de mi vida y florecerá su vocación intelectual. Aprendió italiano, incluso el dialecto napolitano, pudiendo leer en original a Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, Boccaccio y Leopardi. Quedó especialmente hechizado por este último. Quest'ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi. Inició, por otra parte, sus estudios estrictamente filosóficos con la lectura del Tratado Teológico Político y la Ética de Spinoza. Redactó también el drama Tariq, inspirándose en el modelo de Natán, el sabio de Lessing. Pero no todo fue efervescencia vital. Tuvo que padecer el amor no correspondido de una joven de Frankfurt, prendada de otro, y también la muerte de su hermano. Y es que a unas pocas horas de donde se hallaba Mainländer en Mesina, Daniel Batz había puesto fin a sus días. Posteriormente, Philipp recibiría con retraso 2 cartas de su hermano fallecido. En la primera le imploraba que fuera a visitarle a Sicilia. En la segunda, a modo de auto de fe, le comunicaba que había decidido matarse después de haber exasperado en la espera. Esto supondría para un Mainländer de 17 años el primer sorbo del grial de la tristeza. Contrariado por la amargura de los últimos acontecimientos, caviló sobre la posibilidad de alistarse en la guerra entre Austria y el Piamonte, a fin de encontrar la muerte en el campo de batalla, aunque no será hasta 1863, durante la guerra contra Dinamarca, que decidirá instruirse en las armas. Este impulso patriota no respondía al insulso nacionalismo del pujante chauvinismo alemán, sino que era parte imprescindible de su teoría universal del sufrimiento que había de llevarse a la práctica. Escribió, con la mirada puesta en Leopardi, poemas de amor, dolor, anhelo de redención y experiencias intensas, acaecidas bajo el velo de la naturaleza. De este periodo quedan los poemas recogidos por su hermana Minna en Diario de un poeta, legado póstumamente a Arthur Hubscher,
el padre del editor de Schopenhauer. Esta exaltada poesía canta al Golfo de Nápoles, al sol de Capri y, en general, a los goces de la vida del sur italiano. En febrero de 1860, según él, el mes más importante de mi vida, hace un viaje de 6 meses por motivos mercantiles y aprovecha para visitar a su familia. Pero lo que realmente dota de relevancia al mes es el descubrimiento de Schopenhauer, que supuso una conmoción en su ánimo parecida a la que experimentaría Nietzsche 5 años después. Tras la adquisición de El Mundo como voluntad y representación por 6 ducados en una librería de Leipzig, se encierra en su habitación y lo devora con avidez hasta terminarlo en tan solo un día. Después, durante el viaje de vuelta, lo lee por segunda vez. El libro se cae a pedazos. El hechizo de la voluntad se ha consumado.